¿Existe el purgatorio? ¿Se debe orar por los difuntos? ¿Qué sucede cuando morimos? La carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Partiendo de la Sagrada Escritura en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, la Iglesia Católica enseña que al morir, todos seremos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. O sea, al morir, todos tendremos un juicio particular en el cual se decidirá nuestro destino. Se le llama particular para distinguirlo del juicio final o juicio general, en el que Cristo juzgará a las naciones al final de la historia humana. Solo existen dos destinos finales y eternos: cielo o infierno. ¿A dónde y cómo vamos? Depende del estado espiritual en que nos encontremos al momento de morir. La fe cristiana enseña que al morir se puede ir al infierno inmediatamente, ir al cielo inmediatamente, ir al cielo después de una última purificación. Entonces, en el juicio particular, se asignará a la persona una de tres opciones posibles: cielo, infierno o purgatorio. Veamos. Las personas que en vida hayan aceptado el ofrecimiento de salvación de Dios y se hayan convertido y al morir se encuentren libres de todo pecado y sus consecuencias, irán directamente al cielo. Se reunirán con el Señor y comenzarán una vida de gozo indescriptible. Quienes hayan rechazado el ofrecimiento de salvación de Dios y no se hayan convertido mientras vivían en la tierra, recibirán inmediatamente la consecuencia de lo que libremente escogieron. Irán directamente al infierno, donde estarán eternamente separados de Dios. Los que mueran habiéndose convertido, pero no totalmente limpios del pecado, sus consecuencias, irán al cielo a través del purgatorio. Allí Dios, en su misericordia, purificará a la persona de sus últimas ataduras al pecado para que pueda entrar al cielo, ya que no es posible entrar allí sin estar totalmente limpios de pecado. A continuación, aclaramos algunas cosas sobre esa purificación o limpieza o santificación final llamada purgatorio. El purgatorio es entonces el lugar, estado o proceso por medio del cual Dios, en atención a los méritos de la muerte de Jesús, purga o purifica cualquier remanente del pecado o sus consecuencias, que impiden a la persona entrar en plena comunión con Él en el cielo. El purgatorio es un estado temporal. Todo el que al morir entra en él
irá después al cielo. Además, después que Jesús venga por segunda vez y se ponga fin a la historia de la humanidad, el purgatorio dejará de existir. Solo habrá cielo e infierno. Lo importante no es si en la Biblia aparece una determinada palabra o término, sino si aparece o no el concepto en cuestión. Así tampoco aparecen en la Biblia las palabras Trinidad o Encarnación. Y estas son las principales doctrinas cristianas. No obstante, el purgatorio, al igual que estas doctrinas, sí es claramente enseñado en la Biblia. Veamos. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Esto implica que alguna expiación puede ocurrir después de la muerte, lo que ha de ser en el purgatorio, porque al cielo no entra nadie con pecado, y quien va al infierno no sale más de allí. Pablo en 1 Corintios 3:15 dice que en el día del juicio la obra de cada hombre será probada. Esta prueba ocurre después de la muerte. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, o sea el hombre, no obstante quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Ahora, este daño o pena no se puede referir a la condena en el infierno, ya que nadie se salva allí, y no puede significar el cielo, ya que no hay sufrimiento allí, no hay fuego. Solo la doctrina del purgatorio explica este pasaje. La Biblia admite la posibilidad de una purificación en el otro mundo, al mostrar que los muertos pueden ser ayudados por nuestras oraciones para terminar de purificarse o limpiarse. De acuerdo a 2 de Macabeos, capítulo 12, versículos 42 al 46, los judíos oraron por sus compañeros muertos para que fueran liberados del pecado. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, apenas llegó a Roma, se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú ya sabes muy bien cuánto nos ayudó en Éfeso. Las oraciones para acabar de limpiarse del pecado no son necesitadas por los que ya están en el cielo. Estas oraciones tampoco pueden ayudar a los que ya están en el infierno. Esto significa que algunas personas pueden estar en un tercer lugar o estado, que los católicos llamamos purgatorio, al menos temporalmente, donde nuestras oraciones les son útiles.
una prueba de la realidad del purgatorio, tenemos el hecho histórico cierto e innegable que la primitiva iglesia oraba por los difuntos. Las inscripciones funerarias de los primeros cementerios cristianos, como las que han sido descubiertas en las catacumbas en Roma, nos proporcionan pruebas de esta verdad. He aquí algunas de ellas. Finalizando, el purgatorio no es una segunda oportunidad para que la persona establezca una recta relación con Dios, ni para arrepentirse de sus pecados después de muerto. La conversión y el arrepentimiento deben darse en esta vida. La purificación de Dios o purgatorio está disponible solo para esos que mueren en amistad con Dios, mueren salvos, pero que sufren de ataduras al pecado o sus consecuencias al morir. Esta purificación final no significa que nuestra redención por la cruz de Cristo no esté terminada. El purgatorio es un signo de la misericordia de Dios, quien aplica los méritos que Cristo ganó en el Calvario para que su sangre termine de lavar a quienes buscaron honestamente conocer a Dios y hacer su voluntad en vida, pero que mueren sin haber alcanzado la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo podemos confrontar con Hebreos 12:14.